Alberto Magno fue un teólogo y filósofo, precursor de grandes figuras como Tomás de Aquino, y de grandes descubrimientos de la ciencia y la religión. Nacido en Lauingen, en Alemania, sobre el año 1200, estudió en la Universidad de Padua en Italia. Y aquí fue donde le surgió el interés por los antiguos filósofos griegos. Posteriormente se unió a los dominicos, dedicados a la enseñanza, y más tarde se convirtió en maestro. Una de sus principales contribuciones fue la traducción y enseñanza de las ideas aristotélicas, las cuales también empleó para argumentar que la fe y la razón no estaban en conflicto como se pensaba en aquella época, sino que éstas se complementaban y ayudaban mutuamente. Esto buscaba demostrarlo con la frase de la verdad no se contradice a sí misma, lo que significa que cualquier verdad descubierta por la razón debía ser compatible con la verdad de la fe. Además de teología y filosofía, Alberto es considerado en parte como el predecesor del método científico. Este buscó emplear la observación directa para estudiar y promovió la idea de experimentar para validar lo aprendido. Es un método muy primitivo y simple, pero son en parte las bases del método científico actual. En 1260 fue nombrado como obispo de Regensburg, pero prefirió volver a enseñar y a estudiar, ya que no disfrutaba de los puestos administrativos, lo que le llevó a conocer a figuras como Tomás de Aquino, el cual compartía un ideal muy similar al suyo. A lo largo de su vida escribió numerosas obras de diversos temas, desde la zoología y las ciencias naturales, hasta la ética y la teología. Aquí te vamos dejando algunas de estas y los campos que abarcan. Finalmente, falleció el 15 de noviembre de 1280 en Colonia, Alemania, y nunca dejó de enseñar y escribir, incluso pese a la edad. Así que en 1931 fue canonizado por el Papa Pío XI, y en ese mismo año se le reconoció como doctor de la Iglesia, además de ser considerado como el patrono de los científicos, por su amor por el conocimiento y el descubrimiento. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.